buenas noches. El día de hoy vamos a tener la presentación de caso clínico por Centro Médico Nacional de Occidente. Sus servidoras, Salma Castillo Vera, residente de segundo año del servicio, y su servidora Susana Ábalos Basaldúa, igualmente residente de segundo año. Cualquier duda pueden interrumpir y lo podemos hacer un poquito más dinámico para no solo estar nosotros aportando y ustedes también nos aporten a nosotros. Muy bien, vamos a iniciar con una ficha de identificación. ¿Qué paciente tenemos? Tenemos una paciente de sexo femenino, edad de 57 años, ya de la sexta década de la vida. Ella es residente y originaria de Mexicali, Baja California. Como ocupación es ama de casa. De antecedentes personales no patológicos, pues no tenemos muchos de relevancia. Tenemos un hemotipo ARH positivo, tabaquismo solo de 3 años, aproximadamente 2 cigarros por semana. Es un índice tabáquico pues, pequeño, no de alto riesgo. Etilismo negado, toxicomanías negadas. Como los antecedentes personales patológicos, tenemos 2 antecedentes de importancia, que es hipertensión arterial sistémica, diagnosticada en 2021 en tratamiento con losartán, aparentemente en control. Tenemos diabetes mellitus tipo 2, igualmente 2021, también en control con metformina con sitagliptina, una tableta cada 24 horas. De quirúrgicos tenemos 3, de importancia clínica van a ser 2. Tenemos una salpingo-ofarectomía 2003, tenemos el antecedente, ella lo refiere como una polipectomía más una cirugía endoscópica nasal no especificada en 2021 y una biopsia de un tumor nasal en 2022. Son esos 2 antecedentes que nosotros tenemos. ¿Alguna duda ahí? ¿Algo relevante que quieran destacar? Muy bien. Vamos a iniciar con su padecimiento actual de otorrinolaringología. La paciente inició en 2020 como un cuadro de una obstrucción nasal de fosa izquierda. Siempre fue de la fosa nasal izquierda, ella lo refería así, con una rinorrea de aspecto hialino de predominio todo el día. A veces en la mañana era de tipo amarillento, pero no había un importante cambio, sin acudir a una atención médica. Ella lo refirió como una rinitis alérgica. En 2021 persistió con los síntomas, ahí ya acudió a atención médica por un otorrino. Le dijo que tenía un pólipo nasal y pues le ofreció una polipectomía, le retiró el pólipo que tenía en la fosa nasal izquierda y le hizo una cirugía endoscópica. En 2021 ella notó un importante aumento de volumen en mi paladar del lado izquierdo, que fue la obstrucción de ese lado, y pues de mi cara ipsilateral. Primero fue un aumento de volumen rápido que ella pues notó, ella no tenía ese aumento de volumen y lo notó, y después fue lentamente progresivo. En 2022, otra vez otorrino de su tercer nivel correspondiente, tomaron una biopsia incisional, no fue excisional, y fue un tumor papilomatoso invasivo en el reporte de histopatología. Continuó con manejo analgésico, celecoxib con tramadol, y pues nada más. Después continuó en 2024, ya tuvo una asimetría facial secundaria pues al aumento de volumen en la hemicara izquierda y en el paladar. Inició con cuadros de epistaxis no muy recurrentes, una rinorrea hialina y descarga retronasal. 2024 pues ya lo enviaron hasta acá para una valoración integral y manejo multidisciplinario. Se interrogaron síntomas B como pérdida de peso, sudoraciones o fiebre y las negó. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? ¿Algo más del padecimiento? Bueno, iniciamos con una inspección general. A lo general ya vemos una asimetría facial pues importante, con desviación del eje a la derecha. Ahorita la vamos a describir un poquito más. La paciente llegó pues a su consulta de primera vez, consciente, orientada, neurológicamente íntegra. Pupilas estaban simétricas en cuanto a la reflexión. Ella solo nos refería a diplopia a los movimientos oculares, que a la derecha veía pues doble. Nosotros a la exploración pues vimos proptosis del ojo izquierdo, secundario al aumento de volumen
que venía de la región nasal a la región ocular, no tanto de atrás para adelante. Ya en la exploración más dirigida en la región facial, pues vimos aquí el aumento de volumen que viene de la región nasal, del dorso del lado izquierdo, el cual se extiende a la región malar y orbitaria del mismo lado. Tiene un punto de mayor fluctuación, que era esta. Generalmente todo estaba como fluctuante. Tenía cambios de coloración en la piel, estaba rojizo, hiperémico, ligeramente hipertérmico. Y pues nada más. ¿Hasta ahí alguna duda? Hipertérmico también, ¿verdad? Ligero, muy ligero, doctor. Ajá. Pero sí era más los cambios de coloración en la piel. Tal cual no se veía como una infiltración, era como la piel hizo como se expandió, como un efecto expansivo, secundaria pues a la tumoración que se encontraba debajo. Pero sí, ella sí lo refirió que, o sea, el aumento de volumen sí fue pues importante en un año. 2024 fue, y ya en 2025 recibió atención por nuestro servicio. En la exploración física, la otoscopía del oído derecho estaba totalmente normal, conducto permeable, membrana íntegra, perlada, móvil. Oído izquierdo solo teníamos una perforación de la membrana timpánica de un 20%, el resto estaba normal. Hicimos es una rinoscopía. Nosotros vimos, por el aumento de volumen, pues sí dijimos, esta tumoración proviene de la fosa nasal izquierda, pero esta tumoración ya se expandía a ambas fosas nasales. Estaba de aspecto blanquecino, bordes irregulares, de aspecto papilomatoso, no estaba friable, obstruía toda la luz de ambas fosas, únicamente estaba el vestíbulo nasal de ambas fosas libre, lo demás estaba ocupado. Teníamos rinorrea verdosa y la mucosa estaba muy congestiva. En la orofaringe, órganos dentales en regular estado de higiene y conservación, importante aumento de volumen en el paladar duro izquierdo, como lo podemos ver. En la mucosa del paladar tenemos zonas violáceas y blanquecinas. Estaba totalmente fluctuante, no estaba indorado. No se palpaba como nosotros palpamos normalmente el paladar, que se siente pues indurado, durito, como tal cual debe ser. Estaba blando. Amígdalas intravésicas, la pared faríngea posterior estaba limpia, no había descarga, no había aumentos de volumen en la pared faríngea. En el cuello solo vimos una adenopatía palpable, nivel 2A izquierdo, de aproximadamente 1 por 1.5, no adherida a planos profundos, y el resto estaba normal, movimientos cervicales conservados, no palpamos alguna otra adenopatía. ¿Alguna duda que tengan ahí? ¿Todo bien? Exploración de los nervios craneales. Solo vamos a mencionar por los que encontramos alterados. El olfatorio, pues la olfacción está disminuida 100% en la fosa nasal izquierda, y de la fosa nasal derecha estaba parcialmente. Olores sí los distinguía, que eran olores fuertes, y otros ya no. Los nervios, el 2, el óptico, teníamos una agudeza visual del ojo derecho 20-20, una agudeza visual del ojo izquierdo 20-100, que no mejoraba, y el cuarto, y el que es el patético, y el sexto, el abducens, estaban respetados. El oculomotor presentamos nada más un -1 en los movimientos en la supraducción, infraducción y aducción. El resto estaban normales. El trigémino solo teníamos hipoestesias en B2 del lado izquierdo. Ahí decía que tocaba, cuando en realidad era pica, solo una vez. Resto de pares craneales estaba pues sin alteraciones, glosofaringio, vago, vestibulococlear, hipoglosio y espinal, normal. Ahora sí, ¿cuál es tu siguiente paso en el abordaje? ¿Qué es lo que le pedirán a la paciente pues como primera instancia? Sus laboratoriales, pues. Ajá. Sí. Y después una tomografía. Estudios de laboratorio, pues prequirúrgicos principalmente,
Solo anotamos leucocitos en 12.4 y una glucosa en 128, resto sin alteraciones. Y ya, después pedimos una tomografía contrastada. En la tomografía, ¿qué ustedes esperan ver? ¿Un comportamiento benigno, maligno? ¿Qué es lo que está dentro del tumor? ¿Está conservado? ¿Solo está desplazado? ¿Qué esperan ver? Expansión, no sé. ¿Expansión o lisis? Es lisis, porque el paladar duro ya prácticamente estaba erosionado Por la exploración, ¿verdad? Sí, simplemente por eso, y también a lo mejor compromiso de la órbita, no de la lámina papirasa, simplemente por la relación a lo mejor clínica que se veía con la órbita del lado izquierdo. Muy bien. Cuando dicen un papiloma invasivo, ¿a qué se refieren como un papiloma nasal invertido? Sí, nasal invertido. Ah. Así venía referido en la nota, pero si traes esto patológico, si era un papiloma nasal invertido. Ok, bueno, vamos a continuar con los estudios de gabinete que se le solicitaron a la paciente. Primero, pues tenemos que se le solicitó una tomografía tanto simple como contrastada, la cual pues se hizo reconstrucción multiplanar. Tenemos el algoritmo para hueso. Perdón. Aquí tenemos el algoritmo para hueso y el algoritmo para tejidos blandos. Vamos a observar principalmente los cortes axiales de cefálico a caudal. Vamos a mencionar los hallazgos más importantes. Tenemos, bueno, a este nivel ya observamos lo que es el seno frontal, el cual se encuentra, pues, lo que observamos hasta este nivel, ocupación por densidad similar a tejidos blandos, lo vemos en los dos algoritmos, y en tejidos blandos del lado izquierdo observamos pues una irregularidad ya de los tejidos blandos con un componente pues heterogéneo, lo que podemos describir hasta ahorita. Si avanzamos más hacia caudal, bueno, pues a este nivel continuamos viendo las mismas estructuras prácticamente, el seno frontal, el cual acá en el algoritmo para hueso observamos que pues se encuentra como pérdida de la continuidad de la tabla externa del seno frontal. Además observamos pues ausencia del tabique intersinusal del seno frontal y pues continuamos observando esta irregularidad que en algoritmo para tejidos blandos pues vemos la importante heterogeneidad en su interior. ¿Sí? Seguimos avanzando. Ok, bueno, pues ya a este nivel toma pues más relevancia la tumoración o la masa que protagoniza este corte. A este nivel observamos ya que esta masa de características infiltrantes y pues importantemente que se va expandiendo, pues sobrepasa a esta altura la línea media. Vemos aquí los huesos propios nasales, bueno, este es el hueso propio nasal del lado derecho, porque pues donde se vería el hueso propio nasal del lado izquierdo ya está completamente infiltrado. Además, pues aquí observamos la crista Galli, la cual se encuentra conservada, y la heterogeneidad de la masa, que en su interior pues realza de manera heterogénea el contraste. Si quieres, sí. Ajá. Ok, bueno, continuando, aquí a este nivel pues sigue creciendo esta masa expansiva, infiltrante, con sus límites del lado derecho, ya ocupando totalmente y lisando las celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Si observamos ambos globos oculares, tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho, aún conservan su forma pues esférica, y su tamaño no se encuentra alterado. Sin embargo, si se fijan, el globo ocular del lado izquierdo está completamente lateralizado y con proptosis. Es una importante proptosis con respecto al del lado derecho. El nervio óptico está pues alargado, rectificado, con una importante tracción anteroposterior. La masa igual es igual de las mismas características, infiltrante y con realce heterogéneo al contraste a este nivel. Avanzamos un poco más hacia caudal en los mismos cortes.
Ok, bueno, pues a este nivel observamos ya aparecen otras estructuras. La masa principal que se observa a este nivel, pues vemos que ya su borde, su límite del lado derecho, ya es el seno, pues es la pared lateral, la pared medial del seno maxilar del lado derecho. Hacia anterior, pues ya lo que serían todas las paredes del seno maxilar del lado izquierdo están infiltradas, ya prácticamente destruidas, por eso no las observamos, incluso ya infiltrando hacia tejidos blandos. Hacia posterior, pues también ya ocupa lo que sería el espacio masticatorio y observamos pues la obliteración de la fosa pterigopalatina. Avanzamos un poco más hacia caudal. Igual la masa, hablando un poco de las características, les comentaba que se observa pues heterogénea, en algunas partes con algunos componentes que nos sugieren que están sólidos y otros componentes que nos sugieren son quísticos, pero igual observamos todo pues la destrucción de las estructuras a su paso, sobrepasando completamente la línea media hasta el seno maxilar del lado derecho como su límite. Ok. ¿Puedes darle otra? Creo que eso es muy similar. Bueno, aquí en este corte observamos hacia posterior lisis de lo que serían las apófisis pterigoides, igual como su límite hacia posterior, del lado izquierdo. Y bueno, ya más hacia inferior como su límite, a este nivel ya observamos que se encuentra infiltrada lo que sería el maxilar superior. Se observa también pérdida de la arcada dental superior y pues esta tumoración infiltrando hacia cavidad oral, incluso pues hacia tejidos blandos. Muy bien, bueno, ahora vamos a observar otros cortes de esta misma tomografía en los cortes coronales, destacando algunos hallazgos importantes para no ser muy repetitiva. A este nivel pues observamos su límite del lado derecho, la lámina papirácea del lado derecho se encuentra íntegra, también el seno maxilar del lado derecho íntegro con sus límites a este nivel. Del lado izquierdo se observa una pérdida de continuidad de la lámina papirácea y observamos el seno frontal igual con ocupación en su interior por densidad similar a tejidos blandos. Si se fijan, pues la ocupación del seno frontal se observa de características diferentes a esta masa infiltrante que observamos en su inferior. Como límite a este nivel, igual no se encuentra que esté comprometiendo el seno frontal, sino como límite a este nivel. Y pues hacia inferior, igual ocupando el hueso maxilar superior, ya infiltrado hacia cavidad oral. Ok, aquí vamos a ir de anterior a posterior. Avanzamos un poco más. Ok, bueno, a este nivel, pues hallazgos muy similares. Y a este nivel ya observamos aquí la ocupación, sobre todo de lo que observamos en el corte axial, las apófisis pterigoides infiltradas y ya con un componente infiltrado completamente. Aquí un hallazgo importante como su límite posterior. Observamos el seno esfenoidal, el cual se encuentra en sus paredes aparentemente íntegras, con ocupación en su interior igual por densidad similar a tejidos blandos, sin embargo no se observa que comprometa esta misma masa tumoral el seno esfenoidal. Igual, la siguiente. Ok, ya por último de la tomografía contrastada observamos el corte sagital, el cual únicamente cabe destacar que igual aquí observamos el seno esfenoidal, como su límite el rostrum del seno esfenoidal. La masa infiltrante pues tiene su límite a este nivel y hacia superior cabe destacar pues que no infiltraba hacia masa encefálica, sin embargo el sitio como de mayor adelgazamiento pues sería, se observaba aquí en la lámina cribosa, pero no la llegaba a infiltrar. Igual a este nivel,
las mismas características, observamos seno esfenoidal, lo que veíamos en los cortes axiales de la importante pues, asimetría que ella ocupaba frente al seno frontal, sin embargo no lo infiltraba. En cavidad oral igual, esto ya está completamente infiltrado. Y la siguiente. Ok, pues, ¿alguna duda o algún hallazgo? ¿Alguna pregunta o sospecha diagnóstica ya con la tomografía contrastada? Ok, bueno. Evidentemente es algo maligno, o sea, por el comportamiento que tiene tan agresivo y sobre todo erosivo. Sí. Creo que, pues sí, obviamente se necesita la resonancia magnética para saber la infiltración, sobre todo a cono oritario y a fosa infratemporal y todos los espacios que dijiste, y extensión intracraneal. Pero pues por las características de agresividad que tiene el tumor, pues sí, algo maligno y un diferencial forzado creo que es el carcinoma escamoso, sobre todo por el antecedente del papiloma, pero pues no se comporta como un carcinoma y aparte por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo de que inició el síndrome? Un año de que tuvo ese importante crecimiento. O sea, por la agresividad que tiene tanto en imagen como en clínica, algo en escoquimatoso también pudiera ser un sarcoma o algo así. Está pensando en un diferencial. Pero ahorita que dijiste un año, de un año para acá es el crecimiento rápido. Sí, rápido. Ya ahorita ya pude. Ok, bueno, vamos a observar los hallazgos en la resonancia magnética. Si recuerdan al principio, pues la paciente fue una paciente referida que llegó ya con nosotros con un abordaje completo. Estos estudios de imagen también, ella ya contaba con ellos, entonces aquí en la resonancia magnética tenemos pocos cortes que eran con los cuales nosotros realizamos el abordaje quirúrgico. Bueno, se planeó el abordaje quirúrgico. Aquí en la resonancia magnética, únicamente, hallazgos importantes, observamos nuevamente, tenemos T1 y T2. Aquí igual nuevamente el seno frontal, el cual se encuentra en T2 hiperintenso. Aquí nuevamente en los cortes axiales, describir que se observa el nervio óptico completamente pues estaba alargado, rectificado y los globos oculares igual, respetados en cuanto a su forma esférica, aún conservada, pero pues con proptosis del lado izquierdo y con una lateralización hacia el mismo lado. Observamos aquí en un T2, en un T1, la masa que se viene describiendo está hipointensa y en un T1 con realce heterogéneo al contraste, pero de predominio hiperintenso. Pero ahí no hay contraste, es T2. Sí, no. Sí, perdón, estaba nada más con hiperintenso nada más. Okay. Perdón. No, sí. Aquí nuevamente avanzando un poquito más, vemos la masa aquí, está hipointensa en T1, de predominio hiperintenso en T2, igual abarcando las mismas estructuras. Aquí me gustaría mencionar, para lo que solicitó principalmente la resonancia magnética, en los cortes coronales, aquí observamos la masa que se está describiendo, el seno frontal con la ocupación que describe nuevamente que se encuentra de diferentes densidades con respecto a la infiltración o las características de la masa tumoral. Y a este nivel lo que se describía también importante la ocupación en la lámina papirácea del lado izquierdo, ya la infiltración que tiene la misma. Aquí en este corte mencionar pues que la masa tumoral no infiltraba a base de cráneo y que en su límite posterior el seno esfenoidal, en sus paredes pues se encontraban íntegras con ocupación en su interior
de una ocupación de predominio pues hiperintenso. Esto ya nada más era en T2, les decía por la deficiencia de los cortes que traía ya la paciente desde Tijuana. Ok, igual aquí límite superior, la lámina cribosa no infiltraba base de cráneo, igual su límite posterior, el seno esfenoidal. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta? Sí, en la resonancia sí teníamos un poquito limitados los cortes, pero nos sirvió para los hallazgos que buscábamos principalmente. ¿Y para todo lo que pensaban les sirvió en los estudios de imagen? O sea, pues como de alguna manera pues tratar de saber pues, si pues, se meten a operar y con qué posibilidad diagnóstica. Nos traen casos, el caso de la araña, ¿no? Traen gigantes, pero algo más que les parezca interesante. Creo que por esos estudios, o sea, es difícil saber si es un linfoma, si es un carcinoma, si es un sarcoma. O sea, el estirpe histológico del tumor, yo creo que con eso podemos ver nada más si es maligno, o sea, o agresivo infiltrante, o si es benigno, que está encapsulado, el comportamiento, pues que tenga la lesión. Y nos orienta también como para saber si es vascularizado o no y saber por dónde ir a tomar la biopsia. Yo no creo que no sé si lo operaron. Sí. Está bien, o sea, no sé qué haya sido, pero más bien estos estudios nos ayudan como para orientar malignidad, benignidad y un mapa a lo mejor para la cirugía. Sí, porque, por ejemplo, pues yo creo que sí tenemos una historia larga de evolución, tenemos diagnóstico previo de que habían dicho poliposis, le hicieron la cirugía, a lo mejor ni siquiera lo mandaron a patología. Después un segundo estudio donde les dijeron que era un papiloma invasivo, ¿no? Sí. Papiloma nasal invertido. Y y después vino esto. ¿La historia clínica no les parece congruente? O sea, pues parece, o sea, perfectamente podría ser un papiloma nasal invertido que tuvo degeneración en carcinoma escamoso y tenemos esto. A mí no me causa demasiado conflicto, no sé a ustedes. O sea, está grandísimo, está destruyendo y todo, pero, o sea, no sé, a lo mejor nos salen con alguna sorpresa, pero pensando así en una evolución de un paciente, pues tiene lógica, ¿no? Como que dice uno, bueno, pues por ahí perfectamente puede ser un papiloma nasal invertido con degeneración maligna. A lo mejor no se lo quitaron completo, la vez que se lo quitaron le dejaron restos, le degeneró, le creció y ahora tenemos esto. De hecho, yo creo que sí es maligno. Las muchachas no dijeron algo, pero hay un franco crecimiento ganglionar metastásico, ¿sí? Así se veía un ganglio. No me lo dijeron, pero se veía. Sí. Sí, que eso de alguna forma pues, nos hace pensar todavía con mayor claridad que es un... Creo que aquí se veía. Una más adelante, no, para no, o sea, ya hacia el final. Ajá, ahí está el ganglio. Y acá se ve incluso con necrosis y todo. Entonces, pues sí, nos ayuda a pensar que hay malignidad, ¿no? O sea, yo pensaría, además, si se fijan, le está pegando durísimo al proceso alveolar y, o sea, hay algunas áreas que son muy duras, como para que un tumor benigno les ponga en la torre. Normalmente esto es porque ya se malignizó, cuando menos eso es lo más probable. No es la imagen típica del tumor cerebriforme, de aspecto cerebriforme, y eso porque, seguramente por la degeneración, porque normalmente el aspecto del papiloma nasal invertido en la resonancia es muy sugestivo, pero pues esto ya está, entonces ya se la piensa uno bastante. Pero bueno, perdón. No, gracias. Bueno, continuamos con un abordaje, pues sí se hizo quirúrgico. Por nuestra parte se hizo una maxilectomía izquierda radical con una biopsia excisional del tumor nasal. Perdón, ¿sabes qué otra cosa? Nomás me gustaría, sí. Después de todo lo que vieron, ¿dónde pondrían el epicentro de la lesión? Porque eso es interesante.
O sea, ¿dónde podría ser el origen? Porque ya nos describieron que está afectando un montón de Por todos cosas. lados. Pero, ¿qué les parece? ¿Por dónde podría ser el origen? Por el antecedente del papiloma de la parte lateral nasal. Pues sí, ¿no? De hecho, yo creo que el comportamiento sí parece que el epicentro sería ahí. Y de ahí crece hacia la órbita y hacia el techo y hacia el otro lado y hacia abajo y al paladar y al maxilar y todo. O sea, yo creo que perfectamente podría ser por ahí. Perdón. Muy bien. Bueno, se hizo la biopsia excisional, una etmoidectomía anterior y posterior de lo que restaba, que la tumoración no había quitado, esfenoidotomía y una descompresión orbitaria. Se hizo un abordaje Weber-Ferguson, se mandó una muestra transoperatoria, la cual pues sabemos que no es definitiva, creo que no se ve, pero nos dio un infiltrado mixoide, de tipo mixoide, negativo para malignidad, fue el transquirúrgico. Ajá. Sí era una tumoración pues vascularizada, venía la mayor parte de la vascularización de la arteria maxilar izquierda, la cual se ligó. Se hizo una resección de la tumoración de lateral a medial. Vimos pues una lesión, el cirujano que entró, el otorrino, sí nos comentó que la parte más inferior y media tenía un aspecto por adentro papilomatoso, pero ya lo demás sí estaba con bordes irregulares, friable en algunas zonas, pues sí, como ya con lisis de todo lo que estaba a su alrededor. Ya no se vio pues el día del etmoides anterior y posterior izquierdo, el predominio, el seno maxilar pues también está destruido, todo. La invasión en la órbita no era tanto, solo hacía la lisis de la lámina papirácea y el oblicuo, el recto, ambos estaban nada más desplazados. Y pues también la maxilectomía radical izquierda. Y aquí está. Sí, aquí pues está. Sí, los dientes estaban, pues ya no había componente óseo. Sí, cuando menos no se fue el ojo, ¿ah? Ajá. Sí, es lo que el doctor tenía, pues él dijo, no, pues los movimientos oculares no van a estar respetados después de la cirugía y todo, pero la paciente salió con movimientos respetados. Pero sí, se mandó pues toda la pieza transquirúrgica, se hizo el cierre por planos y pues se dio el seguimiento por la consulta externa. A ver si hizo impresión diagnóstica. Ajá. Bueno, creo que todos pensamos en lo mismo. Es un carcinoma escamoso no queratinizante y con un componente basaloide. Los de patología sí nos dijeron que veían unas zonas del tipo que es queratinizante, pero le agregaban basaloide porque había ciertas zonas que tenían este tipo histológico. Entonces nos dijeron que probablemente la pieza quirúrgica que fue durante el transquirúrgico fue un componente del papiloma. Pero ya en sí toda la pieza fue estudiada. Ajá. Pues sí, pero sí nos pusieron que los bordes obviamente no estaban libres. Por ejemplo, se encuentra a menos de 1 milímetro del borde anterolateral, a 6 del borde superior. Pues estaba en contacto con el borde posterior de la tumoración, menos de 1 milímetro en el borde nasal, con una infiltración perineural y linfovascular. Le hicieron una inmunohistoquímica, estaba positiva K167 en un 7% y P63 en un 90% con células neoplásicas. ¿Hicieron disección? No hay, bueno, la paciente como no pertenecía a nuestra población, se hizo pues su diagnóstico y ella quiso continuar su seguimiento en Mexicali. Ahorita va a iniciar radioterapia, pero oncocirugía apenas la está viendo. A ver si va a hacer una disección o algo más. Oye, perdón, es por mi ignorancia, a lo mejor ahorita lo vas a presentar, pero el papiloma nasal invertido cuando se degenera, ¿en cuál carcinoma es el más frecuente? O sea, es el escamoso, pero aquí decías, no queratinizante, basaloide. Eso... No, es que a lo que leí, doctor, es en el escamoso queratinizante. Queratinizante, ese es sí, el común. El común. Pero esta paciente, o sea, los de patología sí nos dijeron que veían de los dos tipos,
porque nosotros vimos el histopatológico y la bibliografía sí nos marcaba, o sea, este es un tipo y este es otro, pero pues sí, eso nos dijeron ellos. Bueno, vamos a hacer una revisión pues rápida con el diagnóstico y unos diagnósticos diferenciales. La OMS los divide en 3 tipos. Uno es escamoso queratinizante, es el que se presenta en 20% de todos los casos, menos del 5% en zonas endémicas. El no queratinizante se divide en 2, diferenciado e indiferenciado. Y el basaloide, que es menos de 1%, no es muy común. Y pues aquí nos reportaban ambos estos 2. Bueno, de epidemiología tenemos que el carcinoma escamoso representa el 3% de las neoplasias malignas de cabeza y cuello, menor de 1% de neoplasias malignas de todo el cuerpo, predomina en hombres, séptima década de la vida, alrededor más de 40 años, son 95% de los pacientes. Y el más común también tenemos que es el queratinizante, en un 50-60%. Etiología tenemos principales factores de riesgo: ocupacional, níquel, arsénico, polvo textil, tabaco, papiloma nasal invertido ya diagnosticado y el VPH de alto riesgo. El no queratinizante se asocia mucho al P16. En la morfología, macroscópicamente, pues es una tumoración de crecimiento exofítico, expansivo, polipoide, puede estar friable o no, muy vascularizado generalmente, ¿no? Pero sí tiene abundantes áreas de necrosis. De microscopía, pues tenemos los 3 tipos que hemos mencionado: queratinizante, no queratinizante y basaloide. La imagen aquí es de un basaloide, que son altas porciones nucleares con citoplasmas, como vemos aquí. Y numerosas figuras mitóticas. Y de inmunohistoquímica en general de la bibliografía marcaba que P63, que es y P40 son positivos, P16 es negativo en el queratinizante y positivo en no queratinizante. De la presentación clínica, va a ser como generalidad de tumor nasal, que es invasivo, una obstrucción nasal unilateral de predominio, dolor localizado, epistaxis, hinchazón, aumento de volumen, rinorrea, epífora, lesión en paladar, también era en un 10%, diplopia por la invasión en la órbita. Estudios complementarios, pues se puede hacer una endoscopia nasal, tomografía simple y contrastada, una resonancia para ver qué tanto nos puede infiltrar, como habíamos dicho, el globo ocular o la base de cráneo. En general, pues pueden haber varias modalidades de la endoscopia que podemos encontrar, pero en general es un tumor blanquecino con zonas, muchos bordes irregulares. Puede haber zonas de fibrina, otras zonas friables, pero pues como es maligno, pues no tiene un comportamiento tal cual como lo debemos de reportar, puede ser de diferentes formas. En la tomografía, pues se ve en la ventana parahueso, pues vemos la ocupación de celdillas con lisis, depende de dónde se encuentre. Y pues en la resonancia, como habían dicho, nos ayuda a ver la infiltración en el globo ocular y la diferenciación entre qué es lo que nos está ocupando, por ejemplo, el seno maxilar. Si solo nos está obstruyendo y es moco lo que está ocupando, o ya es tumoración, también nos puede ayudar por la intensidad que se presente. Ahora sí, no tenemos estudios de extensión de la paciente, podemos omitir la metástasis, pero por ejemplo, ¿en qué T y N la clasificarían? ¿Algún voluntario? Nos podemos ir T4, A o B, conforme a lo que vimos en imagen. Pues, parece más alto y se orbita. Ajá. También. Sí, los pares craneales decían que tenía infiltración peridural. Sí. Entonces es T4. Sí, se tendría que ir a T4. Ajá, sería un T4B, ya muy avanzado. Y pues en hallazgo no tenemos todo de cuello ni de tórax, pues
el ganglio sí era como de 2.5 centímetros. Tal vez un N1. Pero sí, nos faltarían pues más estudios para tener una buena clasificación y un abordaje. Pero en general, pues esta es la clasificación que se usa para este tipo de tumores. Y también con esta nos ayuda a estadificar en la etapa clínica de la paciente. Son los diferentes estadios clínicos. Primero te basas en el 1, 2, 3. La paciente tiene un T4, te vas directamente al 4B, porque aquí dice T4B, cualquier N que tenga. Y si ya tiene METS, ya sería un estadio muy avanzado, que es 4C. Entonces la paciente estaría en estos dos. Sí. El tratamiento pues es muy variable. Un tumor resecable se puede hacer una cirugía oncológica, una radioterapia adyuvante, tumor localmente avanzado con márgenes positivos como es aquí con la paciente, una cirugía, radioterapia y quimio concurrente. Un tumor irresecable que ya esté pues en zonas de peligro, quimioterapia nada más. Y pues en metástasis pues ya una quimioterapia sistémica paliativa e inmunoterapia con la inmunoquímica que se tenga. Esa es como la generalidad. Pronóstico, pues tenemos en general por los estadios 1, 2, 60, 90% a 5 años, 3 y 4B, 30, 50% a 5 años. Una recaída o METS media es 1 año con terapia paliativa. ¿Alguna duda que tengan? Y bueno, para irnos un poquito más resumido, vamos a presentar nada más 3 diagnósticos diferenciales: un neuroblastoma, papiloma nasal invertido o linfoma. Aunque creo que va a ser muy difícil que sea un papiloma nasal invertido tan invasivo. Entonces, neuroblastoma olfatorio es un tumor neuroectodérmico derivado de las células sensoriales que se encuentran pues en la placa cribiforme, corneta superior y células del septo. Etiología pues no se conoce, puede ser idiopática o genética. Epidemiología es menos del 5% de los tumores malignos. Pico bimodal en los pacientes jóvenes, segunda década de la vida, y ya más grandes, quinta década. No tiene predominio en raza y pues tiene los mismos síntomas de una tumoración nasal, obstrucción, epistaxis, anosmia y pues alteraciones. Aquí sí es importante, si nos llega a afectar mucho pues el globo ocular y todo. La principal diferencia es que se va a originar cerca de la placa cribiforme o en sus alrededores. Entonces, esa zona, como dijo el doctor, va a ser como el epicentro que se va a presentar. Va a haber una lisis en esa zona, con extensión ya sea la lámina papirácea, celdillas etmoidales circundantes, y pues se ve una erosión importante. En la resonancia se ve iso o hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, con una importante coaptación al contraste. Aquí es importante bien evaluar pues la extensión a la base del cráneo y se utiliza la clasificación de Kadish, que lo hemos visto en varios casos clínicos. Tenemos el siguiente diagnóstico, que es el papiloma nasal invertido. Este es un tumor benigno pero localmente agresivo de la cavidad nasal y senos paranasales. Se deriva del epitelio de Schneider con un cambio polipoidal de la mucosa, pero sí hace una importante metaplasia, por eso su importante malignidad. Se asocia a BPH, generalmente 6, 11, 16, 18, y factores inflamatorios crónicos como tabaquismo, alcoholismo, exposición al níquel, también lo mencionaba mucho. Es un 0.54% de todos los tumores nasales, más predominio en hombres, y edad media 50 a 60 años. La misma clínica que tenía la paciente, una obstrucción nasal unilateral, surinorrea, puede tener antecedente epistaxis y alteraciones como cefalea. En la tomografía, pues generalmente es una masa unilateral, puede provenir del seno maxilar principalmente, hace una importante remodelación ósea de todo lo que se encuentra alrededor y agresiva. Esto se diferencia, como remodelación, pero no destrucción, era la diferencia principal que se presentaba en un papiloma nasal invertido y ya en algo maligno. Y pues como estábamos viendo, frecuentemente se origina del seno maxilar o la pared lateral nasal, que puede ser el origen que tuvo pues nuestra paciente. En la resonancia, en la B tenemos un T2 y en la CT1 el patrón principal que nos había comentado el doctor,
un aspecto cerebriforme que se ve. Es como un signo patognomónico, como lo podemos ver aquí, que es la tumoración. Y pues la resonancia la usamos igual para determinar la extensión que tenga y planear una resección endoscópica. Y por último, pues un linfoma, que también es un tumor nasal agresivo. El principal es un linfoma non-Hodgkin de células NK tipo extranodal, es principal en tumoraciones de nariz y senos paranasales. Puede ser idiopático o asociado al virus de Epstein-Barr. Igual varones, cuarta, quinta década de la vida, predominantemente en Asia y América Latina. La misma presentación clínica, un paciente con una obstrucción nasal de predominio unilateral. Si ya pues avanza un poquito más, ya es bilateral, su epistaxis. Y aquí también, bueno, mencionaba lesiones ulcerosas o necrosantes en el tabique, los cornetes, a diferencia de otras tumoraciones. Y igual se ve una ocupación de donde esté localizado el tumor, por incidencia de tejidos blandos, con una destrucción ósea, sí lo presentaba, y la resonancia pues hipointenso en T1 y hiperintenso en T2, pero generalmente pues el diagnóstico siempre va a ser pues con un histopatológico, pero pues los estudios de imagen, tanto la tomografía y la resonancia, nos pueden ayudar mucho a ver qué sospechamos debido a su localización. Y listo, aquí está la paciente. Se fue muy feliz.